Yo le entiendo a la gente que desconfía, yo no me puedo enojar con la gente que desconfía, porque si hay algo, si hay una herida que tenemos en nuestro país, es la herida de la confianza. Entonces no es tan sencillo creer, y si yo estuviese del otro lado, no sé tampoco si sería tan fácil para mí creer en Teletón o en cualquier otra organización, ¿verdad? Señor Andrés Silva, ¿Qué dice Federico Filardia? ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Director de Teletón Paraguay. ¿Cómo andamos? Tengo que decir a la gente, tengo que contar una intimidad. A ver, Andrés Silva es el ideólogo del nombre de los mitos y leyendas. así es. No se dio a Latitud 25. Andrés es una especie de padrino en Latitud Vengo acá a cobrar la regalía. La regalía, ¿verdad? Sí, un porcentaje. ¿Cómo por lo estás? menos. Bien, súper. ¿Listo para los Contento de lomitos? estar acá, contento de estar contigo. ¿Sí? Sí, Bueno, sí. vamos a comer lomito simple, lomito completo. ¿Qué me recomiendas? Sándwich. A ver, o vos que tenés árabe. experiencia acá. Yo te diría un Lomito árabe. completo, no te digo simple porque el simple, vos sabés cómo se llama el lomito simple acá. Sí, sí, sí. Bueno, un completo de carne es la especialidad de la casa. Ya. Pero puede ser un árabe de pollo también, que también es Dale, voy con un árabe de pollo. un árabe de Bien. pollo. ¿Y una cerveza o No, no manejas? puedo tomar cerveza porque tengo que manejar. Bueno, está bien. Bueno, dame un árabe de pollo, un completo de carne para mí, un sándwich y una pilsen, por favor. Agua ya tiene, señor. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá A una pa- semana pocos días, una semana. de la fiesta de la solidaridad. Así es. Esta Fiesta va a ser, nacional. va a ser nuestra Teletón de esta administración, la número 12. Nada más y nada menos. ¿Cuál es el objetivo, la meta de este año? Una meta ambiciosa que el año pasado ya fue, digamos, importante, que se logró alcanzar y que este año se viene con nuevos desafíos, Andrés. Y la meta de Teletón se establece en función a lo que se recaudó el año anterior. La idea es pasar por lo Pero menos con un por unos porcentaje guaraníes. adicional. No, nosotros no definimos eso, la gente es la que define hasta dónde puede llegar. Y sobre todo va a ser un año difícil por la situación económica por la que vive el país. Aunque también a veces cuando las cosas se ponen difíciles es como que nos animamos a jugarnos un poco más. Y yo creo que la clave de este año va a ser lograr que gente que no participaba de la Teletón empiece a participar. Entonces, ¿cómo se hace para lograr ese ejercicio todos los años de recobrar y quedar, o sea, ganarse la confianza de Mira, la gente? nosotros tenemos muy medido el tema de la confianza de Teletón y realmente los indicadores son altísimos, Fede. Estamos hablando que más del 83-84% de la gente encuestada en el país manifiesta tener altos niveles de confianza en Teletón y eso se ve reflejado también en la recaudación, donde casi el 70% de lo que recaudamos depende de la ciudadanía, del ciudadano común que aporta moneda, algunos billetes. Pero sí, también reconocemos que el mundo está atravesando por un proceso muy complejo, muy desafiante, donde está cambiando las comunicaciones, la forma de interactuar con las audiencias, hay menos credibilidad en las instituciones, en los líderes, y Teletón no está exento de eso, ¿verdad? Teletón nació hace 40 años como formato, y el mundo hoy nos está desafiando a todos y también a Teletón, así que, bueno, para nosotros la clave es mantenernos en lo que hicimos siempre desde que llegamos a la fundación. Transparencia, resultados, rendir cuentas, y sobre todo mostrar el testimonio de las familias que finalmente son las mayores beneficiadas de Teletón. Cuando llegamos a Teletón Fede, la fundación estaba en quiebra, estaba en crisis, a punto de desaparecer. Hoy contamos con 4 centros de rehabilitación. Este año vamos a brindar más de 180.000 consultas gratuitas y bueno, tenemos un servicio de muy buena calidad. Y por otro lado también la frustración de no poder dar respuesta a todas las personas que acuden. Entonces el factor económico es central porque si no, no podemos brindar servicios. ¿Cómo van a hacer para, eventualmente, en el caso de no poder lograr lo necesario, ver otras? Veo que durante todo el año hacen inclusive muchísimas actividades que... Mira, hasta el para lograr- momento, en estas últimas semanas llevábamos más de 200 localidades visitadas, a las cuales nos fuimos a rendir cuentas. A medios de comunicación local, nos vamos a reunir con voluntarios, con la ciudadanía. Y por otro lado, bueno, la campaña de motivación de tratar nuevamente en un momento tal vez difícil para el país en todo sentido, ¿verdad? De volver a unirnos en torno a esta causa. Y ahí es donde Se la define. ciudadanía, donde se define, digamos, y donde nosotros también tenemos que saber motivar y sobre todo saber dar razones para que la gente siga confiando en la fundación. Y es un desafío grande porque implica desarrollar empatía, ¿verdad? Que es un valor central para que cualquier sociedad se pueda desarrollar. Entonces, bueno, en estos 12 años hemos atravesado por muchas cosas, no llegaba a la meta una vez, hace 2 años no llegamos a la meta. El año pasado, que parecía un año muy difícil, tuvimos una campaña en contra, la gente respondió de una manera contundente a Teletón. Y bueno, nosotros, como te digo, seguir en la misma línea de entender que con la confianza de la gente no se juega, ¿verdad? Para nosotros eso es central. Y yo también, Fede, quiero dejar algo en claro, ¿verdad?
yo le entiendo a la gente que desconfía. Yo no me puedo enojar con la gente que desconfía, porque si hay algo, si hay una herida que tenemos en nuestro país, es la herida de la confianza. ¿Cómo vamos a pedirle a la gente que crea nomás con todo lo que vivimos, con toda la realidad que vivimos, con la corrupción que hay, con cómo nos defraudan nuestras autoridades, los líderes? Entonces no es tan sencillo creer, y si yo estuviese del otro lado, no sé tampoco si sería tan fácil para mí creer en Teletón o en cualquier otra organización, ¿verdad? ¿Qué es más difícil, a criterio tuyo? Velar por esa confianza en una era, en una época en la que hay tanta virulencia en el debate social, o cuidar la cuestión del aspecto económico, ¿verdad? De llegar a la meta y que eso sirva como un testimonio de que todavía la gente confía en Teletón. Mira, para mí la meta es el efecto nomás, ¿verdad? La meta finalmente es el resultado de la gestión que hacemos en términos de confianza. Hoy justamente una empresaria muy conocida se fue a visitar la fundación y me dijo: jamás en la vida me hubiese imaginado, Andrés, encontrarme con esta calidad de servicio, con esta limpieza, con este profesionalismo, con esta tecnología. No es tan fácil dar a conocer una obra de este tipo, ¿verdad? Entonces yo no sé qué es más fácil. Lo que sí sé, Fede, es que tenemos una responsabilidad demasiado grande. No es fácil administrar una organización como Teletón. ¿Cuántos centros tiene hoy? Tenemos 4 centros de rehabilitación y recibimos a familias de los 17 departamentos del país que acuden a la fundación, ¿verdad? Entonces, en un mundo cambiante, nosotros también tenemos que repensarnos, tenemos que saber escuchar las críticas, sobre todo las que son bien intencionadas, y tenemos sobre todo que dar respuesta a la gente de la mejor manera posible y hacer entender a la persona que dona que realmente ese guaraní que está donando va a donde tiene que ir y que no se queda por el camino. Hablábamos recién de esta cuestión de cómo se está dando hoy la discusión social sobre ciertas causas que podrían catalogarse como progresistas, ¿verdad? A criterio tuyo, ¿cómo se está dando esta discusión de temas ásperos, sensibles, que generan roncha en la gente, que es como que a la gente no le gusta hablar, pero finalmente le encanta meterse en el barullo, ¿verdad? Hay mucha contaminación en la discusión social a tu criterio. Yo quiero decirte dos cosas, ¿verdad? Por un lado, tenemos que entender que la vida no sucede en las redes sociales nomás. Las redes sociales son un fenómeno importante. Creo que vinieron a marcar un antes y un después en la vida de mucha gente, pero yo, como siempre digo, a veces yo en las redes sociales con algunos perfiles falsos y qué sé yo, parece que yo ya salía a la calle y la gente me va a meter un tiro, digamos, ¿verdad? Pero yo me voy al súper y ahí yo recibo el cariño de la gente. No como Andrés, digamos, sino que por lo que representa Teletón en la sociedad. Entonces, no todo lo que se ve en las redes sociales realmente refleja lo que se está viviendo en la vida cotidiana. Yo nunca recibí una agresión personal en todos estos años, al contrario, ¿verdad? A veces salimos con mi hijo, con mi señora, y la gente se nos acerca como familia, ¿verdad? Demostrar su apoyo, su cariño. Entonces, esa es una de las cuestiones que hay que entender. Lo otro que para mí es importante, Fede, entender es que yo siempre digo, la naturaleza es muy sabia, ¿verdad? Y si uno ve los polos, por ejemplo, en el planeta Tierra, te das cuenta que la vida no sucede en los polos, sucede en el entre. Entonces sí, vivimos un momento de polaridad, donde hay polarización, donde hay posturas muy encontradas, mucho dogmatismo de un lado y del otro lado, mucha virulencia a veces a la hora de debatir. Y tenemos que tener cuidado porque es un fenómeno mundial que realmente está causando serias preocupaciones, ¿verdad? Y en Paraguay no estamos exentos de eso. Así que lo que yo digo es, en primer lugar, tener mucha empatía con la gente, mucho respeto, porque podemos pensar diferentes, pero no podemos por eso nosotros dejar de reconocer al otro como un ser legítimo. Entonces es un desafío grande que tenemos, porque a veces cuando te atacan en lo personal, o sea, a mí, por ejemplo, que me digan que robo, que soy un ladrón, eso, o sea, duele realmente, ¿verdad? Vos sabés de qué familia vengo. Vengo de 2 familias, digamos, de gente que aportó mucho al país, con una trayectoria intachable, intelectuales, políticos, ¿verdad? Gente que, o que desde la sociedad civil marcó un aporte al país. Entonces a veces duele eso, pero bueno, forma parte de las reglas de juego. Y bueno, lo que yo digo es, finalmente, si uno está centrado, si uno está tranquilo, tenemos que seguir haciendo lo que hacemos. Bueno, te cuento. Tranquilo. A ver. Este es el famoso lomito. Acá se hace un brindis de lomito primero. Un brindis de lomito. Antes del primer bocado se hace un... Bueno, te cuento. Estas son las mayonesas que nos hicieron famosos. Esta es la de esta es la de ajo, sí, la de albahaca y la de choclo. Dale. Yo no sé cuál es la que más te gusta. Vamos a probar un poco de la de ajo. Al cabo de 3 o 4 años, Teletón supo, digamos, resurgir luego de un periodo crítico institucionalmente, ¿verdad?
A criterio tuyo, ¿cómo se tienen que dar socialmente estas discusiones? Como te digo, fragmentan tanto a la sociedad. Lo primero que yo creo que es que hay que respetar la identidad de la gente. Y hay que entender de que la razón no siempre resuelve muchas cosas, ¿verdad? Porque a veces podemos hablar de una visión racional de lo que creemos que es mejor, pero la gente es más fiel a su identidad que a la razón. Y en términos de cultura política, Fede, nosotros tenemos una cultura política muy inmadura, ¿verdad? Es decir, la gente no elige todavía por una cuestión racional, sino que la gente elige por una cuestión identitaria. La afiliación política es parecida a la afiliación religiosa y también a la asociación del partido de fútbol. Uno elige su afiliación política en función a una tradición familiar, no a la razón. Entonces por eso la gente a veces vota a autoridades que le hacen daño. Y si bien podemos condenar eso, también hay que respetar lo que tiene que ver con la identidad. Y muchos de nosotros nos educamos pensando que la solución del Paraguay es cambiarle a tal o cual partido político. Y acá lo que yo creo que tenemos que cambiar son nuestros patrones culturales. Y eso implica que como sociedad vivamos una evolución en términos de nuestra manera de entender la realidad y que empiece en Paraguay a aparecer. Yo creo que hay dos o tres elementos que son centrales. El primer lugar es la racionalidad. Es decir, que la racionalidad esté por encima de los dogmas, de esta cuestión que es casi emocional, ¿verdad? Ni siquiera las creencias, sino que a veces es la cuestión identitaria. En primer lugar, yo digo respetando que eso es así. Y en segundo lugar, ¿verdad? ¿Cómo vamos generando propuestas que de alguna manera nos ayuden a encontrar un patrón común de nuevo como sociedad? Pero respetando, ¿sí?, o reconociendo. Yo creo que nadie puede liderar a personas a las cuales uno rechaza. O sea, yo no le puedo liderar a la gente a la que rechazo, ¿verdad? Yo tengo que respetar eso. Y la pregunta o el gran desafío, yo no tengo la respuesta, es cómo vamos construyendo proyectos alternativos que respeten esta cuestión identitaria, pero por otro lado, bueno, cómo vamos desarrollando la racionalidad que se requiere para poder construir república. El otro elemento que para mí es crítico tiene que ver con cómo construimos institucionalidad, ¿verdad? Yo digo que el Estado paraguayo es casi una entelequia para nuestra cultura. Nosotros hablamos de Estado de Derecho, hablamos de sistema normativo y todo eso, pero yo no sé si realmente culturalmente entendemos lo que eso implica, ¿verdad? Hay poco respeto a las normas, transitando por la calle uno se da cuenta, no una cuestión de los políticos, nomás una cuestión del empresariado, de los medios de comunicación, de los líderes sociales, una cuestión transversal. Y el tercer elemento, racionalidad, cómo construimos institucionalidad, y el tercer elemento para mí es la pluralidad, cómo aprendemos a dialogar y a construir desde el disenso. En ciertos mapeos culturales que hemos hecho de otras organizaciones en las que formo parte, vemos que hay un rechazo muy grande hacia sistemas de pensamiento que tengan que ver con la pluralidad, sin renunciar a la creencia de uno, ¿verdad? Es decir, cómo yo puedo en el juego democrático entender de que hay distintas perspectivas y que tenemos que construir ciertos acuerdos en función a esas contradicciones que hay. Entonces esos son como tres grandes desafíos que yo veo en términos culturales. Es como que cuando se dan, o sea, es como que se dan discusiones, sean políticas, ideológicas, coyunturales, se dan estas discusiones y es como que la sociedad de verdad se segmenta, ¿verdad? O sea, es como que si no estás hoy, digamos, pensando como la mayoría de la gente, como la gente piensa, ya, digamos, estás... Y no está mal, Fede, que ocurra, porque yo también creo que estamos aprendiendo a poco, gracias a las redes sociales, a expresarnos. Hoy la gente le puede robar al presidente de la República y decir unas cuantas barbaridades. Hoy alguien le roba al director de una organización como Teletón y yo estoy obligado a salir a responder esos cuestionamientos. Antes eso no sucedía, entonces eso es sano, ¿verdad? Pero por otro lado, lo que yo digo es, no podemos eliminarle al que piensa diferente de la faz de la Tierra. Es un pensamiento delicado, ¿verdad? Totalitario. Ya sabemos lo que generó históricamente la humanidad. La gran pregunta es cómo buscamos mejores polos, ¿verdad? Yo digo, ojalá tuviéramos una mejor derecha, una mejor izquierda, mejor gente de centro, mejores empresarios, ojalá tuviésemos una mejor élite en nuestro país, ojalá tuviésemos mejores medios de comunicación. Tengo un amigo común que a mí me suele criticar porque me dice, Andrés, che, bueno, metete a la cancha para hablar de estas cosas, ¿verdad? Como si fuese que meterse a la cancha es solamente si disputaba electoralmente el poder político, ¿verdad? Todos formamos parte de la cancha. No es solamente lo que pasa en el sector político. Nosotros a veces le miramos a nuestros políticos nomás, pero nuestros políticos son fruto también de un sistema que está por detrás, donde hay un empresariado que con honrosas excepciones a veces deja mucho que desear. Entonces todos tenemos que empezar a hacer una autocrítica y bueno, y plantear, bueno, cómo podemos realmente
empezar a construir acuerdos para que las cosas cambien de una lógica distinta a la que nos trajo hasta acá, ¿verdad? O sea, no podemos nosotros pretender resultados diferentes si seguimos trabajando sobre estos patrones culturales. Bueno, pero si en los jóvenes mismos se está dando este tipo de carencia en la capacidad de debatir, Andrés. O sea, hay momentos que uno dice, bueno, o sea, que no voy a debatir más con alguien porque realmente no voy a llegar a ningún consenso. Cuando yo fui, porque se reproduce, y se reproduce en todos los niveles, ¿verdad? Cuando yo fui director de Juventud que se mueve durante muchos años, una vez me tocó hablar frente a líderes políticos, sociales, etcétera. Había varios que fueron después presidentes de la República. Y se llenaban el discurso diciendo la juventud es el futuro, la juventud. Yo no creo que la juventud sea el futuro en nada. Si es que seguimos bajo los mismos patrones culturales y valóricos que nos trajeron hasta acá. Entonces la juventud no es una garantía absolutamente. Sí, hoy no te ocupas de Yo ello. le dije a esa persona, le dije, dejen de decir que nosotros somos el futuro y ustedes hagan ser responsables hoy de construir ese futuro que ustedes, porque ustedes son los que tienen la lapicera hoy, nosotros no somos absolutamente nada. Entonces hay que mirar de manera más crítica esa cuestión, ¿verdad? Porque es fácil caer en el discurso que los jóvenes van a cambiar, que los millennials. Y yo veo millennials tan retardatarios como muchas personas de 60, 70 años, ¿verdad? Entonces eso no se da de por sí. Es inevitable hablar de política, o sea, no hablar de política contigo, sabiendo de que si bien cumplí un rol social y tenés que mantener, digamos, los estilos, esta imagen de improvisación en la que cayó el gobierno, que cualquier cosa que haga hoy ya le genera motivo de desprestigio. Se duda de todo lo que se haga en el gobierno. Entonces es como que el esfuerzo que está haciendo el gobierno actual de ganar credibilidad, nombrándole ahora a personas que pueden aportar un poco de su credibilidad personal o de su reputación, buscando de alguna manera salvar este barco, ¿verdad? Que aparentemente se está hundiendo. Como especialista en la cuestión organizacional, Andrés, ¿cómo vos estás viendo esta situación? Están muy ricos los mitos, Fede. No, yo sé. Yo sé que te puede comprometer un poco. No, sabes que mira, yo sé un poco que te puede comprometer, pero... Sí, te voy a responder con mucha claridad. Pero sobre todo Fede. como especialista en el tema organizacional. Yo te voy a decir con mucha claridad lo que siento. Para mí, más allá de este gobierno, ¿verdad? Lo que se repite es un patrón de que nos focalizamos en las elecciones, la gente llega al poder y no sabe qué hacer, ¿verdad? A mí me tocó, ¿verdad?, que me hayan llamado a ser parte de algún ministerio en algún gobierno sobre un tema clave y crítico y no tenían idea de lo que estaban pensando. O sea, ya una vez ganadas las elecciones recién se pusieron a pensar en qué había que hacer. Y la vida pasa volando, digamos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es ¿quién está pensando el futuro del Paraguay? ¿En función a qué proyecto, verdad? Para salir a mostrar la cara y pedir el voto de la gente. Para mí eso no es hacer política, ¿verdad? Y a mí por lo menos ese tipo de política no me interesa. Por el trabajo que hace Teletón, vos no podés estar ajeno al concepto de inclusión, pero inclusión en su amplio aspecto, sentido, ¿verdad? ¿Cómo se puede hablar de inclusión hoy sabiendo que esa palabra todavía está tan resistida, Andrés, en nuestra sociedad? Y respetando la identidad de la gente, ¿verdad? Una de las cosas, yo no soy religioso, Fede. Me crié, digamos, en una familia muy abierta en ese sentido, siempre con libertad de optar, pero yo respeto mucho las religiones. Entonces a mí me preocupa a veces cuando hay gente que trata de meterle a todo el mundo en la misma bolsa, ¿verdad? Es decir, que todos los religiosos son todos unos fundamentalistas, que todos los religiosos son dogmáticos. Es una falacia, ¿verdad? Una gran mentira. Entonces, para mí lo primero es lo que te decía hace un rato, respetar realmente el marco identitario de la gente, aunque estemos en desacuerdo, porque hay mucha gente que se llena la boca hablando de pluralidad, pero después termina de alguna manera negando ciertas voces. Y fíjate lo que pasó en Estados Unidos con Trump. Trump sale diciendo yo soy la voz de los invisibles, ¿verdad? De gente que sentía que su voz no podía ser escuchada por el tema del lenguaje políticamente correcto, etcétera, etcétera. Entonces, no significa caer en el relativismo. No significa caer en el relativismo decir que todas las opiniones tienen el mismo valor, de que todo vale igual, ¿verdad? Pero sí de cómo podemos finalmente convivir, lograr una convivencia un poco más respetuosa, un poco más armónica para poder construir realidades que finalmente surgen desde la interacción de todas estas contradicciones que tenemos como sociedad. Pero vos coincidís con eso, con aquellos que dicen a los intolerantes, intolerancia. No hay que tolerar la intolerancia. Sí, de alguna manera sí, Fede, pero también hay como que hay grados, ¿verdad? Una cosa es gente malintencionada, una cosa es gente que de alguna manera quiere enturbiar el debate. Te doy un ejemplo que tal vez tengo que ir con mucho cuidado con esto, ¿verdad? El tema de las criaditas en Paraguay. Hace algunas décadas era bien visto tener una criadita en la casa.
A mí no me tocó vivir eso en mi entorno cercano, pero qué buena que era una familia que se hacía cargo de una niña a la que le daba la oportunidad de educarse, qué sé yo, y bueno, y mientras tanto la niña para pagar eso como para devolver tenía que salir a barrer. Y después en algún momento la humanidad dijo, no, a partir de ahora los niños, las niñas tienen derecho, y esta realidad cambia, ¿verdad? Ese niño tiene derecho a formarse en una familia, a acceder a la educación, y no porque una familia sea buena y le haga el favor. Entonces, no todas las personas hacen las cosas con una mala intención. No todas las personas son explotadoras, no todas las personas son malintencionadas, ¿verdad? Y esa distinción, si bien es muy fina, es importante hacer porque si no le metemos a todos en la misma bolsa. Y terminamos generando un descalce cultural, es decir, un discurso que una cultura todavía no es capaz de asimilar. Yo la pregunta que me hago es cómo generamos procesos pedagógicos y de aprendizaje para que la gente empiece a revisar su mirada, para que empecemos a revisar ciertas creencias en relación a muchas cuestiones en la sociedad, ¿verdad? Entonces, un gran desafío que tenemos como país es empezar a reconocer la pluralidad, la diversidad, como un valor que tiene que ver con la construcción de la República. Hace unos años, ustedes, digamos, como organización, sufrieron una especie de contracampaña al trabajo que vienen haciendo, ¿verdad? ¿Qué significa para vos el odio, por ejemplo? Como un concepto que está instalado hoy en base a un discurso de segmentación. Tengo que pensar, ¿verdad? Tal vez no soy filósofo, ¿verdad? Pero a mí la primera palabra que me viene detrás de la palabra odio es carencia, ¿verdad? Carencia de algo, ¿verdad? Carencia de amor, carencia de compromiso, de valoración a uno mismo. El odio es peligroso, el odio puede generar mucho dolor y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero también, Fede, tenemos te reitero, tenemos que entender de que no todo sucede en Twitter o en las redes sociales. De que no toda la vida pasa por ahí, ¿verdad? Que hay otras realidades y tenemos que también darle lugar a esas otras realidades porque si no a veces quedamos atrapados en estas burbujas de odio que son las que de alguna manera lo que hacen es, en realidad no dialogan, ¿verdad? Lo que cada uno hace es confirmar su punto de vista. ¿Te gusta el lomito o no? Riquísimo. Está bueno, ¿verdad? Riquísimo. ¿Cuál es tu riquísimo. mayonesa favorita? Cosa que probé, las tres están todas muy buenas. Esta de ajo está realmente buena. Antes de irnos a la parrilla, Mi señora me va. Señores, Andrés Silva es un gran cocinero. Me gusta mucho cocinar, sí. Es uno de mis... Gran cocinero y va a demostrar tus dotes en la plancha de los lomitos enseguida. Genial, sin problema. Antes de irnos a la parrilla, ¿qué te parece el presidente Mario Benítez? No es fácil tu pregunta, Fede, ¿verdad? Yo creo que está pasando su gobierno por un momento crítico. Yo creo que no va a ser fácil para él ni para su equipo recuperar la credibilidad, recuperar la confianza. Y finalmente, digamos, un gobierno se sostiene si tiene realmente sustento en las bases, si tiene todavía la confianza de la ciudadanía, sobre todo en un país donde no respetamos mucho las reglas y donde entre gallos y medianoche, como se dice, se puede armar cualquier cosa, ¿verdad? Me parece que muy pronto llegamos ya a la situación de inestabilidad que generalmente suele llegar al final del mandato y no será fácil estar en tus zapatos, ¿verdad? Más con esta coyuntura económica, etcétera, donde yo creo que hay una cuestión regional, pero también hay responsabilidad interna. Totalmente. Bueno, ¿vamos a la plancha o no? Dale, vamos.